Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto poder darles la bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada que se transmitirá el mero 15 de septiembre del 2021 y aprovecho para decir ¡Viva México! Y saludar a nuestra defensora, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Pues bien, y no sé por qué me arrastraste también al Viva México, pero Viva México, por supuesto, y vivan los derechos de las audiencias y vivan nuestros medios públicos y privados como puedan ser, pero sobre todo del lado de las audiencias y sus defensorías. Completamente de acuerdo. Les proporcionamos medios de contacto con esta defensoría. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE. Por supuesto que le invitamos a escuchar, a descargar y comentar todos y cada uno de 9 programas que conforman la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha, una constancia que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la AMARC, de Cultura, Derechos Humanos y por supuesto esta Defensoría. Hay un correo electrónico al cual tiene que dirigirse para estos efectos, es el de audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducacion.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Se puede descargar este libro de manera gratuita, mi querida Ana Cecilia, y sí, todavía tenemos constancias digitales, ¿verdad? Exacto, porque lo preguntó así Andrea Gómez y además tenemos, pues las constancias para todo el que curse, digamos, y pueda contestar y comentar cada capítulo. Daniel Albarrán, Gerardo Rendón y Paul Elrich y todas las personas que nos siguieron por Facebook, pues los leemos, los comentamos y los estamos escuchando. Y hoy tenemos a André Dorcé de invitadísimo especial en este programa de la Defensoría. Hola, André. Hola, Ana Cecilia, qué gusto, José Ángel. Encantado. A todo el equipo, de verdad siempre un placer estar en Radio Educación, que también la siento en muchos sentidos como mi casa. Entonces estoy realmente muy satisfecho y contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, André. Bueno, tú eres un especialista en estudios de comunicación y cultura, tienes un largo currículum, por lo cual solo leeré algunos highlights, como dicen los estadounidenses, ¿no? Eres licenciado en comunicación social por la UAM Xochimilco. En el 2005, el doctor André Dorcé recibió su doctorado de estudios de medios y comunicación por Goldsmith College de la Universidad de Londres. En el 2006 realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, donde continuó su investigación sobre ficción televisiva y sus públicos, una investigación que desarrolló en el doctorado. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. También participó con la MEDIA en la coordinación del Foro sobre Derechos de las Audiencias y actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa, en donde ha participado en el diseño y en la planeación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, así como la línea sobre estudios culturales que se impartirá en el programa de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de dicha unidad, y está esperando a que le den el palomazo como investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. André, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, es un placer, bienvenido, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Pues como les decía, un gusto que podamos platicar sobre estos temas en esta coyuntura complicada también, momentos difíciles para la gran mayoría de las personas en el mundo por muchas razones que ustedes saben, y momento en el cual pues las mediaciones tecnológicas de comunicación son centrales. Por supuesto, centrales, Anacé. Adelante. Sí, justamente parte de ese amplio currículum de André Dorcé implica que él estuvo, digamos, en el nacimiento y origen y vio de cerquita Canal 22.
cómo surgen estas defensorías de las audiencias. Y de entonces a esta parte, aunque no es tanto el tiempo, en términos de reglamento es apenas casi una década, digamos, ¿no? Pero no es solo el tiempo, es lo vertiginoso, justamente lo que dijiste, ¿no? Cómo han crecido, cambiado todo. No quisiera centrarme hoy, porque lo hemos tocado en este espacio, en leyes y normas y en las disputas en la Suprema Corte, etcétera, de nuestros derechos y los lineamientos y el IFT, etcétera, sino cómo han evolucionado y cuál es tu rastreo y un diagnóstico un poco más profundo y más accesible a la experiencia de nosotras y nosotros como audiencias y de las defensorías y los derechos como audiencias. Y eso solo se explica a partir de la evolución de los medios, ¿no? Claro. Bueno, dos cosas importantes. Una fue, evidentemente, como dices, Ana Cecilia, pues muy interesante estar desde el 2006, 2007 en Canal 22, en ese momento con la emergencia de esta defensoría, la primera de su tipo en la televisión en México, Defensoría de las Televidentes, armando el diseño institucional y organizacional de procesos y de conceptualización también para echar a andar este proyecto que fue pues muy interesante, no fue fácil. En ese momento tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto tomando en cuenta iniciativas de otros lados del mundo que fueron importantes, porque México no es el primer lugar donde se desarrolla esto. En América Latina, Brasil, Colombia fueron referentes importantes. Y bueno, pues eso sentó las bases antes de que se pusiera, de que se desplegara la regulación propiamente dicho como marco jurídico. No existía en ese momento. Como ustedes saben, la reforma constitucional del 2013-2014 fue un rompeaguas importante en ese sentido. No voy a abundar demasiado sobre eso, pero lo que sí quiero en este momento recalcar son dos cosas. Una es que fue posible, ese proyecto, gracias a la pugna, a la investigación, a la militancia, a la dedicación de muchas maestras y maestros de nosotros, que nos antecedieron en ese camino haciendo investigación y fundando también asociaciones muy importantes de investigación y de docencia en comunicación y en otras áreas, que sirvieron como plataforma para poder también realizar este tipo de cosas. Es una primera consideración. La segunda es que en ese momento, a pesar de las limitaciones jurídicas, que no era vinculante mucho del trabajo que se hacía en esas instancias, pues logramos hacerlo y al menos poner un modelo posible en ese plano. Desde ahí, Canal 11 siguió, después siguió IMER y otras, Radio Educación también, por supuesto, y otros medios públicos en su gran mayoría, que estuvieron instalando y también haciendo las ingenierías, vamos a decir, institucionales. Con esto quiero decir las operaciones y el diseño para poder, en el marco de los medios públicos, tanto estatales como federales, instalar este tipo de iniciativas u oficinas que tenía también su complejidad. Entonces, desde entonces se han desarrollado más de 100 defensorías con distintas características, modalidades. Algunas se apegan más a sus, digamos, uno de los referentes importantes obviamente son los códigos de ética. Ahorita abundaré más en ello, pero digamos, lo voy a parar aquí para que continuemos con el diálogo, pero por lo pronto yo diría que como un primer corte es que se ha hecho un avance muy importante en términos de la socialización, como se dice, de esta figura de la defensoría, de la defensora del defensor, de las audiencias, de los televidentes, radioescuchas, etcétera. Y creo que se ha avanzado. Hay todavía muchos retos por hacer y si quieren ahorita vamos desglosando algunos de estos puntos. Sí, desmenuzándolos, algunos en el poco tiempo que tenemos en esta media hora de la Defensoría, mi estimado Andrés. Decías efectivamente que se fue afianzando la figura del defensor. No sé si en estos cambios vertiginosos que se han dado también en nuestro país, ¿no? Sobre todo de estos años para acá, que ha cambiado la realidad, la gente se haya dado cuenta cabal también de que tiene derechos, de que hay derechos para las audiencias también, no solo como tal vez como una subdivisión, una especialización de los derechos humanos, pero que todavía no se están ejerciendo del todo, no se están ejerciendo cabalmente o no hay espacios suficientes, sobre todo en los medios no públicos, para ejercer estos derechos, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista en torno a esto?
Mira, dos cosas importantes. Han pasado muchas cosas. Hemos pasado por un proceso vertiginoso, no solamente de cambio tecnológico, que ha sido brutal en términos, si lo hacemos comparativamente, sobre otros desarrollos tecnológicos en telecomunicaciones y comunicaciones, ha sido, pues como dices, muy rápido. Esa es una cuestión. De manera directa, esto ha visto afectado todo el ámbito público a nivel global, en términos generales. Esto significa que ciertas modalidades, esquemas y formaciones democráticas se han podido consolidar. El caso de México es uno, me parece, de manera muy importante, y eso se ha hecho gracias a la incidencia directa de la ciudadanía. Y ese es uno de los papeles o uno de los roles tal vez centrales que hay que tomar en cuenta en ese plano. Las ciudadanas, los ciudadanos, en ese esquema de cosas es que se vincula con los derechos humanos la idea del derecho a la información, el derecho a la comunicación y la cultura, que hay que, como lo han tratado en este programa, Ana Cecilia, pues están vinculados en muchos sentidos, son interdependientes. Entonces, tal vez uno de los primeros puntos aquí, tal vez más relevantes, es el avance de ciertas prácticas ciudadanas, de ciudadanización, en compañía, junto con los medios de comunicación y en particular el sector de los medios públicos. Yo creo que en ese plano ha sido importante la incorporación de esta figura porque sin duda ha ayudado a agilizar, a sincronizar y a poder conectar de mejores maneras tanto a los funcionarios, a las instituciones, con los ciudadanos que representan en última instancia, porque como ustedes bien lo saben, y aquí los he dicho muchísimas veces, pues el espectro radioeléctrico es un bien de la nación. Y en ese sentido también es un bien público y las concesiones lo son también. Y evidentemente los medios públicos juegan un papel central, no solamente en relación con la ciudadanía, sino también haciendo un contrapeso, a mi parecer, en los mejores ejemplos a nivel internacional, las mejores prácticas, haciendo un contrapeso a las prácticas más nocivas, comerciales. No todas las prácticas comerciales en comunicación, en televisión, en radio, internet, necesariamente son nocivas. Hay unas que no solamente son paradigmáticas, son muy importantes y hablan también del ejercicio de la libertad de expresión en todos los ámbitos, pero la comercialización, la lógica del mercado, limita muchas veces, incluso la propia práctica ciudadana. En ese plano, pues, es que en México creo que se ha avanzado de manera significativa en ese plano. Yo creo que hay limitaciones todavía, escollos que hay que vencer en términos de la forma en la que se integra la figura de la Defensoría de las Audiencias y, por ejemplo, el desarrollo de barras programáticas, la investigación, propiamente los vínculos que se hacen en términos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, en términos de los contactos con los públicos, ¿no? Yo creo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias es un avance crucial, como ustedes bien lo saben, porque aglutina el esfuerzo de muchos colegas, y facilita también hasta cierto punto la sistematización de la información. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver propiamente con la infraestructura telecomunicacional y el problema cada vez más visible del dominio de los algoritmos en las dinámicas de interacción y comunicación entre las personas, las instituciones y los contenidos. André, tú acabas de hacer un buen recuento, déjame ver, la forma en que se integra la Defensoría, que eso sí me gustaría que lo abundaras un poquito. Como dices, se integra, es decir, quién lo escoge, quién lo elige, cómo lo elige, por qué se elige, y que también tiene que ver con cómo se eligen las directivas de cada medio público, por lo menos, ¿no? Sí. Supongo. Los vínculos, desde luego, que tenemos o que podemos tener con nuestras audiencias. Dijiste los contactos y la forma, supongo que de promover o de estar constantemente difundiendo qué son estos derechos, cómo funcionan, cómo hacerle para que hacerlos valer, etcétera. La infraestructura comunicacional también. Y te quería, déjame ver si te puedo invitar a un pequeñísimo viaje. En ese más o menos entonces, cuando tú empiezas como defensor del televidente, yo creo, y yo más o menos siempre lo tenía pensado, que se daban varias coyunturas o se daban varios líneas para favorecer que en el cruce de estas surgiera las defensorías. Bien, como dices, todo este empuje de años de investigadores, estudiosos, académicos, los luchadores y, ojo, los medradores, luchadores y medradores de los medios públicos, es decir, los que se apropiaron del medio público para bien y para mal,
una libertad o una casualidad, digamos que el gobierno ya no estaba tan interesado para nada en los propios medios públicos, estos medios de casa, estos medios de propaganda oficial, porque ni siquiera eran los medios más importantes, relevantes, ni tenían los mayores, la mayor cantidad ni de audiencias para hacer mella. Entonces, más o menos operaban, o alguien decía en esas oficinas que vamos a operar con los medios de casa, ¿no? Contra una afrenta tremenda, pero en realidad podía pasar o no. En ese espacio de libertad se logran también, ¿no? También se cruza para consolidar. Otro punto es que sí, efectivamente, a pesar de todo esto, se había mantenido una cierta calidad, una calidad, desde luego en radioeducación, ¿no? Una calidad de radio en radioeducación, una calidad de radio en el Instituto Mexicano de la Radio, una calidad de televisión en el 22 y una calidad en el 11. Esa calidad o esa búsqueda o esa diversidad pues se mantenía y la reconocían las audiencias. Era fácil decirle a una audiencia, oye, que tú querrías que se quitara lo del 11 y decían, no, oye, que tú querrías que sonara la misma canción que Televisa. Es decir, había una diferencia como muy, muy clara en ese entonces. Son, por decir, esos puntos. Tú ahora ves, porque ahora se da paradójicamente otras coyunturas, otra manera de leer por parte del gobierno mismo a estos medios de casa. Y sin embargo, ahora seguimos siendo los mismos agentes casi los que podemos luchar por estos derechos. Al tiempo que los jóvenes, honestamente, no creo que les estén haciendo mucho caso ni a la radio, ni a la televisión, ni pública, ni privada, ¿no? Además está desapareciendo como tal, o la tele, la radio, ya nadie ni ve, los chavos de la universidad, no, tú lo sabes, no están, ¿no? Les da absolutamente igual lo que pase ahí. Sí, mira, son dos partes importantes. Una, el contexto propio en el que emergió esto, el interés en ese momento me pareció inusitado del gobierno en turno de abrir esta posibilidad. Por un lado, la apertura que se tuvo para hacerlo. Yo creo que en lo que a mí respecta, pues la intermediación y la mediación en tanto funcionario público como director de Canal 22, Jorge Volpi, fue crucial en esa iniciativa. Y junto con otros directores de otros medios que también acogieron en la lógica de red de medios públicos, digamos, esa iniciativa con muchos contrastes, con muchas contradicciones. No todo el mundo estaba feliz con esa figura. La primera respuesta en ese momento, tanto de concesionarios como de otros colegas, fue: esto es un mecanismo de control, de censura. Se preguntó su efectividad, su sentido. Incluso recuerdo haber tenido una conversación muy interesante con Álvaro Cueva en ese entonces, quien no estaba convencido de la figura. Y que ahora es una figura, ¿no? Totalmente medio público. Sí, totalmente. Y además yo celebro el trabajo de Álvaro, porque de muchas maneras la ha hecho en cierto sentido de defensor, a través de sus comentarios y su rica perspectiva que tiene de la televisión en particular. Yo creo que eso lo celebro. Pero sí, en ese momento no fue fácil. Hubo pugnas fuertes, hubo periodicazos desafortunados en muchos sentidos, pero se fue aclarando poco a poco la idea de la figura. Y esto, como bien dices, ocurre en el contexto en el cual estamos hablando que Canal 22 no pasaba de un dígito en términos de su porcentaje de audiencia, en términos del público general nacional, de la televisión abierta. Estamos en medio de la transición de la propia digitalización, ¿no? Lo cual también es una migración que no ha sido fácil. Bueno, se terminó técnicamente, pero en ese momento todavía incluso los propios aparatos de televisor estaban cambiando. Ahora cambian con menos rapidez. En ese momento se estaban sustituyendo los propios aparatos. Una pugna muy fuerte todavía asociándose, compitiendo entre Televisa y Televisión Azteca por momentos, que también se asociaron para generar una resistencia. Pero fue una coyuntura interesante. Después, yo te diría que se fue, vino la reforma constitucional, que fue muy importante. Eso creo que fortaleció y empoderó en muchos sentidos la práctica de los medios públicos, aunque no se terminó de lograr plenamente, por ejemplo, la autonomía de los mismos respecto al gobierno. Y ese es un punto que me parece crucial, porque esa es la parte en la que idealmente las y los defensores de la audiencia tendrían que jugar un papel crucial
en términos de la forma en la que se difunde información noticiosa, información de entretenimiento y publicidad y propaganda. Entonces, si bien se ha avanzado en términos constitucionales en esos términos, pues los recientes pugnas y polémicas en torno, por ejemplo, al artículo 256, que recientemente, bueno, lo que ustedes lo cubrieron muy, muy ricamente, pues bueno, eso pone de manifiesto, y la respuesta que tuvieron varios de los concesionarios, fue en sí misma muy significativa del tipo de resistencias y mitologías, y el punto con el que quiero terminar ahorita, que es el vínculo entre las ciudadanías, los públicos, el derecho a la información y la famosa desinformación, ¿no? En relación con el Estado, la infraestructura del Estado y el gobierno. Yo creo que estamos todavía en un momento crucial para hacer una diferencia, me parece, a nivel constitucional en términos de consolidar, de alcanzar finalmente la autonomía de los medios públicos, la autonomía plena. Bueno, pues, sí, adelante, perdón. No, menuda tarea, por favor, concluye, doctor. No, era para terminar, José Ángel, lo que había preguntado Ana Cecilia sobre cómo se eligen estas figuras, y ese también tendría que ser uno de los procedimientos en donde la rendición de cuentas y la transparencia, pues, sea también constitutiva de esas dinámicas. A veces no ha sido el caso. En algunos casos se han generado algunos consejos directivos o consultivos que se encargan de hacer este tipo de tareas. En la práctica, algunos de esos consejos me parece que no necesariamente representan la diversidad o la pluralidad ciudadana en México, que es un tema bien complejo, no es fácil de operar, no es sencillo de poner en un marco jurídico que sea efectivo, ¿no? Porque a veces se pone la letra, pero en la práctica hay resquicios a través de los cuales eso no se termina de cumplir. Entonces, ese sigue siendo todavía un desafío, y está directamente vinculado con lo que yo decía hace ratito. A mi parecer, no es lo adecuado que el presidente de la República o el Ejecutivo nombre a los directores de los medios públicos. No me parece que sea la forma más efectiva de consolidar esa autonomía. Pues vaya tema, complejo, por supuesto. Ha habido cambios trascendentales en los últimos años. Esta misma administración, a 2 años, casi 3 años de arrancar, en medio de una pandemia también y de la crisis que esto conlleva, pues ha intentado extender inclusive la posibilidad del medio público con la televisión y la escuela, por supuesto. Faltan muchas cosas en este balance, abuela pájaro. Hablaba Ana Cecilia también de los jóvenes poco interesados. ¿Qué tendría que suceder ahí? ¿Tú crees que porque ya hubo cambios de alguna manera importantes al inicio del sexenio? ¿Tú crees que esto podría seguir avanzando o tendremos que esperar a otro sexenio para que asienten los cambios actuales y se puedan proponer otros desde las defensorías, desde las academias, desde el punto de vista de las asociaciones de televidentes y radioescuchas que todavía no existen, pero que ojalá y pronto se formen? ¿Qué dices, André? Yo creo que hay tiempo todavía para abrir canales mucho más amplios de diálogo con distintos sectores de la ciudadanía y de la sociedad civil. Eso es muy importante. Yo creo que los jóvenes tienen una participación pues muy diversa también en esto. No olvidemos que en el contexto del 2012 el movimiento Yo Soy 132 fue también crucial en movilizar todo esto, y fue precisamente a partir de la iniciativa de muchos jóvenes estudiantes. Pero efectivamente todavía hay mucho que hacer. Me parece que la iniciativa de generar estos textos a los cuales estudiantes universitarios pueden acceder sobre los derechos de las audiencias ayuda muchísimo. Y hay muchos ejemplos de los que me gustaría hablar, pero el énfasis con el que me gustaría cerrar en este momento sería la oportunidad de diálogo respecto a lo que implica la profunda democratización. Yo, en lo personal, creo que hay apertura en los medios de comunicación, ahora creo que hay apertura en los medios públicos, pero todavía se puede hacer muchísimo para mejorar y consolidar eso, independientemente del gobierno que haya. André, ¿cuál es, si yo fuera tu alumna al estilo, o más bien tú al estilo Kennedy, decir, no quiero que se estén preguntando qué es lo que nuestros medios de comunicación públicos o privados
puedan hacer por nosotros, sino nosotras y nosotros, ¿no? En términos de acción, un call to action, ¿no? Que yo te dijera, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Somos un grupo de estudiantes ¿no? O de audiencias que queremos, pues, llevar a otro punto y ayudar a que progresen nuestros derechos como tales. Se te ocurren, seguramente, estoy segura que has pensado en varias cosas, además de todo lo que nos has comentado. Puntualmente, ¿tendrías algunas propuestas para hacer que nuestros derechos como audiencias valieran mejor desde las audiencias? Sí, claro, yo creo que depende también ahí, y esta es la otra parte que es complicada, Ana Cecilia, que tú lo sabes bien, es la diversificación de las audiencias. Hay una diversidad cultural abrumadora en México en términos de nivel socioeconómico, de grupos culturales de origen, etcétera, y eso también lo hace un desafío. Pero te diría que habría que pensarlo entonces, por ejemplo, para el caso de audiencias que están vinculadas con espacios universitarios o escolares, pueden haber ejercicios muy interesantes. Yo creo que se tendría que platicar con la Secretaría de Educación Pública para habilitar canales de intercambio con las niñas, con los niños, y por qué no incluirla en los libros de texto, una idea sobre los derechos culturales y los derechos de las audiencias, y lo mismo en las universidades, vincular la práctica profesional de la comunicación con todos estos derechos y estéticas y los contenidos de calidad, etcétera. Ahí hay muchas posibilidades. 2 ejemplos en breve, digamos, ¿no? Claro, muchas cosas que solucionar, que mejorar. Por ejemplo, en cuanto al uso de estas plataformas televisivas públicas para la educación, he escuchado quejas, por ejemplo, de personas que viven con alguna discapacidad, por ejemplo, auditiva, y maestros con las mascarillas, pues no entienden, ellos leen labios y tal, y son todavía cosas que las defensorías de las audiencias y de los televidentes tienen que procesar, André, por poner otro ejemplo por ahí, ¿no? Ya en un minutito. Por supuesto, la coyuntura actual en particular de la sindemia, una variación de la idea de pandemia, una crisis sistémica, habría que tratarla con mucho cuidado, evidentemente, por lo que dices, José Ángel. Esto pone de manifiesto y exacerba un montón de problemas respecto al acceso, respecto a la calidad de los contenidos y de la información en particular, y las múltiples complicaciones que ponen de manifiesto esta situación de salud que estamos viviendo, lo cual obliga incluso a repensar la misma idea de salud vinculada con el acceso a los medios de comunicación. Pues ahí está, mi querida Ana C. Sí, yo pensaba que tendríamos tiempo para un breve, que nos dijera, Sandré, si has pensado en términos, el perfil del el defensor. Mira, yo creo que hay que diversificarlo. Yo creo que no necesariamente tendría que ser solamente especialistas en comunicación. Por supuesto que la idea de la comunicación tiene que ser central, pero hay muchas otras prácticas. Hay los mismos productoras audiovisuales que no necesariamente trabajan académicamente la comunicación, que tienen experiencia, tienen el perfil. Incluso te diría que artistas y otros colegas, abogados, abogadas, que tienen también el perfil para hacerlo, pero digamos, uno de los requisitos importantes es tener el interés y conocer los medios, conocer sobre las audiencias, conocer sobre la cultura, tener una clara vocación democrática para poder establecer diálogo. Y hay gente que no necesariamente son especialistas de comunicación, sociología, antropología, que saben muy bien hacerlo desde la práctica de la comunicación, ¿no? André Dorcet, doctor, siempre es un placer platicar contigo, es aleccionador. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ojalá y pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Muchas gracias. Que así sea, José Ángel, Ana Cecilia, Mario. Sí. Alma, qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Pues esto fue una emisión más de la Defensoría de las Audiencias. Mi querida Ana C., que viva México, ¿no? Que viva México. Claro que sí. Hasta la próxima. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.